octano líquido en una cámara de combustión de flujo estacionario a 25 grados Celsius y una atmósfera a razón de 0.25 kilogramos por minuto. Este se quema con 50% de exceso de aire que también entra a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Los productos se dejan enfriar a 25 grados Celsius y si se supone combustión completa y que toda el agua en los productos se encuentra en forma líquida, se pide determinar la tasa de transferencia de calor de la cámara de combustión, la tasa de generación de entropía y la tasa de destrucción de exergía. Suponga que los productos salen de la cámara de combustión a una atmósfera de presión. Bien, aquí tenemos una representación esquemática de lo que ocurre en el proceso de combustión y esta la tomamos del libro de termodinámica de Cengel, específicamente el ejercicio 1593 de la sexta edición. Lo que debemos abordar en principio es plantear la reacción química que en este caso se suscita con un 50% de exceso de aire teórico. Si el proceso ocurriera con el 100% de la cantidad de aire teórico requerido estequiométricamente para combustionar el octano líquido, entonces el coeficiente de la variable aire teórico sería 1. Sin embargo, como tenemos un exceso del 50%, el coeficiente de la variable aire teórico será 1 más 0.5 y eso da 1.5, así como está representado de esta manera. Entonces en los reactivos ingresa el octano líquido e ingresa el aire con un coeficiente de 1.5 multiplicado por la cantidad de aire teórico. Recordemos que el aire está representado en este caso por la suma de 1 kilomol de una molécula de oxígeno más 3.76 kilomol de nitrógeno molecular. En los productos de reacción tenemos dióxido de carbono, agua líquida y el oxígeno molecular que no reaccionó durante el proceso, es decir, el que se encuentra en exceso, que en este caso es un 50% del que ingresó a la cámara de combustión. Y finalmente tenemos el inerte, que vendría a representar la cantidad de nitrógeno que sale, es equivalente a la que entra al proceso. A partir de un balance de oxígeno podemos determinar entonces la cantidad de aire teórica del proceso. Con el balance de oxígeno vamos a relacionar cuánto oxígeno ingresa a la reacción, que en este caso sería el coeficiente del oxígeno, que sería 1.5 por la cantidad de aire teórico, que sería la cantidad de oxígeno que entra a la cámara de combustión, y lo que sale de la cámara de combustión en cuanto a oxígeno vendría siendo, para el primer producto de reacción, como estamos haciendo el balance de oxígeno en términos moleculares, aquí tenemos oxígeno molecular y el coeficiente para este caso entonces será 8. Para el segundo producto de reacción, el coeficiente vendría siendo 9 medios, en tanto que tenemos oxígeno no molecular sino atómico. Luego, como estamos realizando el balance en términos de oxígeno molecular, es decir, 2 átomos de oxígeno, en ese sentido el coeficiente tendrá que dividirse entre 2. Por tal motivo, el coeficiente para el segundo producto de reacción será 4.5. Y finalmente, para el tercer producto de reacción, el coeficiente, por supuesto, va a ser el producto entre 0.5 y la cantidad de aire teórico, en tanto que aquí tenemos el oxígeno molecular, tal y como lo estamos empleando en nuestro balance de oxígeno. Luego aquí
tenemos una ecuación de una incógnita, donde nuestra incógnita es la cantidad de aire teórico que fácilmente podemos despejar, y en este caso nos da una cantidad de aire teórico de 12.5. Si reemplazamos la cantidad de aire teórico calculada en la reacción química original, pues nos queda que la reacción química que gobierna el proceso es esta que ilustramos en pantalla. Para determinar la transferencia de calor, entonces esta se obtiene a partir de la diferencia que existe entre la suma producto del número de moles de los productos multiplicado por la entalpía de formación de cada especie química más el cambio en la entalpía sensible molar de los productos, menos la suma producto entre los números de moles de los reactivos por la entalpía de formación de cada especie química más el incremento de la entalpía sensible molar de cada reactivo. En este caso, esta ecuación nos va a relacionar el negativo del calor que se está generando en la cámara de combustión. Si consideramos los datos que nos ofrece el ejercicio, nos dice que tanto los reactivos como los productos se encuentran a 25 grados Celsius. De esa manera podemos relacionar entonces que tanto para los reactivos como los productos podemos obtener la entalpía molar de formación para cada especie química. Conocemos que para los compuestos estables de oxígeno y nitrógeno molecular, esta entalpía de formación es 0, mientras que para el octano líquido, agua líquida y dióxido de carbono, estos valores son diferentes de 0 y los podemos encontrar en la tabla A26 del libro de termodinámica de Cengel. Si es de nuestro interés determinar la transferencia de calor que sale de la cámara de combustión, y considerando que tanto los productos como los reactivos se encuentran a 25 grados Celsius y la entalpía molar a condiciones estándar también es referida a 25 grados Celsius, entonces este diferencial de entalpías tanto en los productos como en los reactivos, el cual representa el cambio de la entalpía molar sensible tanto para los productos como los reactivos, como se encuentran a la misma temperatura, se hace 0. De manera que la transferencia de calor vendría a determinarse en este caso particular de esta manera. Es decir, que está en función del número de moles tanto de productos como de reactivos y solamente de la entalpía de formación molar tanto de los productos como de los reactivos. Iniciamos entonces con los productos de reacción y tenemos que para la reacción que gobierna el proceso tenemos 8 kilomoles de dióxido de carbono que van a multiplicar la entalpía de formación del dióxido de carbono, que es menos 393.520 kilojoule por kilomol, más el segundo producto de reacción que vendría a ser el agua líquida, 9 kilomoles, ¿sí?, de agua se generan durante la reacción, y esto se va a multiplicar por la entalpía de formación del agua líquida, que en este caso es el negativo de 285.830. Para los otros productos de reacción, oxígeno y nitrógeno, pues la entalpía de formación se hace 0 en sus condiciones estables, por lo tanto, esos productos entre el número de moles por la entalpía de formación también es 0.
Y ahora para los reactivos, fíjense que aquí hay un negativo, menos. Para el caso de los reactivos tenemos que 1 kilomol de octano líquido se multiplica por su entalpía de formación correspondiente, el negativo de 249.950 kJ por kilomol, y también se hace en cero el producto entre el número de moles tanto de nitrógeno y oxígeno en los reactivos, en tanto que la entalpía de formación para cada una de estas especies químicas en su forma estable también es cero. De manera que la cantidad o la transferencia de calor que sale de la cámara de combustión, este valor que está a la derecha de la igualdad da negativo, pero con el negativo que está a la izquierda de la igualdad queda un valor de calor que sale de 5.470.680 kJ por kilomol de octano. Si deseamos determinar el flujo de moles del combustible, lo podemos relacionar con el flujo másico del combustible sobre la masa molecular del combustible. Como es un hidrocarburo, en este caso el octano líquido está representado por 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Entonces, relacionando las masas molares de cada uno de estos compuestos, podemos relacionar entonces la masa molecular del combustible. Al dividir el flujo másico por la masa molecular, podemos obtener entonces el flujo o la tasa de moles del combustible. A fin de determinar la tasa de transferencia de calor por medio del producto entre el flujo del número de moles por la transferencia de calor que sale de la cámara de combustión, dándonos un valor para la tasa de transferencia de calor que sale de la cámara de combustión de 11.997. Cuando deseamos relacionar mediante análisis de segunda ley de la termodinámica para procesos de combustión, se hace necesario entonces determinar la entropía tanto de los reactivos como de los productos. Una forma para hacerlo es organizar los datos en una tabla similar a esta, donde podemos relacionar cada uno de los valores de ciertas variables tanto para los reactivos como para los productos. En el caso de las dos primeras columnas se relaciona tanto el número de moles de cada especie química como el valor correspondiente de la fracción molar en fase gaseosa. En la tercera columna tenemos el valor de la entropía de gas ideal absoluta, la cual depende exclusivamente de la temperatura y que es estimada a una presión normal de una atmósfera de presión. Seguidamente, como observamos en esta ecuación aquí arriba, la entropía de cada especie química está gobernada por un término, que es el segundo término que vemos acá, el producto del R universal por el logaritmo natural del producto entre la fracción molar en fase gaseosa de cada componente y el cociente entre la presión de la mezcla y el P sub 0. En este caso, como estamos trabajando en un sistema donde la presión de la mezcla y la presión específicamente tanto a la entrada como a la salida de los reactivos y productos exhibe un valor de una atmósfera de presión, y las condiciones circundantes también se toman como una atmósfera de presión, entonces este cociente de presiones nos va a dar 1. Entonces, siendo así, para el caso de esta
cuarta columna lo que vamos a tener es el cálculo del producto entre el R universal por el logaritmo natural exclusivamente de la fracción molar en fase gaseosa. Repito, porque específicamente en este caso el cociente entre Pm sobre P sub 0 es igual a 1. Finalmente, para determinar la entropía de cada especie química, lo podemos hacer aplicando esta ecuación, que sería el producto del número de moles de cada componente, es decir, los valores de la primera columna, multiplicados por la diferencia entre el valor estimado de la entropía absoluta de cada especie química de gas ideal menos el producto entre R universal por el logaritmo natural de la fracción molar en fase gaseosa, teniendo de esta forma un valor para el producto de el número de moles multiplicado por la entropía molar de cada especie química. Tomemos el ejemplo de el reactivo nitrógeno. Estos valores de la columna 1 nos refieren el número de moles de cada especie química en el proceso. Estos valores salen de los coeficientes de cada especie química que se encuentra en la reacción química que gobierna el proceso. De manera que si queremos abordar el análisis de los reactivos en cuanto a la fracción molar en fase gaseosa, normalmente la fracción en volumen tanto del oxígeno como del nitrógeno respectivamente es 0.21 y 0.79, equivalente a un porcentaje en volumen del 21 y 79% aproximadamente. De manera que si queremos conocer el producto entre el número de moles por la entropía molar de cada especie química, entonces lo que debemos relacionar es el producto entre, si hacemos el ejemplo para el nitrógeno, 70.50 multiplicado por, en este caso sería 191.61 menos lo que da el producto entre el R universal por el logaritmo natural de la fracción molar en fase gaseosa, que para el caso del nitrógeno en los reactivos es del negativo de 1.96. Es decir, si queremos aplicar esta ecuación para determinar el valor de la última columna, que es el producto entre el número de moles de cada especie química por la entropía molar de cada componente, entonces debemos relacionar para el caso del nitrógeno 70.50 multiplicado por 191.61 menos, pero fíjense que este valor del RU, logaritmo natural de la fracción molar en fase gaseosa, también es negativo, por lo tanto queda positivo, ¿sí? 1.96 y el resultado nos va a dar 13.646.69. Así debe hacerse respectivamente para cada especie química, y lo que nos interesa entonces al final es que la sumatoria de estos valores, estos tres primeros valores que tenemos aquí en los reactivos, me va a dar la entropía de los reactivos, mientras que la sumatoria de estos cuatro datos que tengo en la sección de los productos me va a dar la entropía de los productos. Recuerden que estos valores de la entropía absoluta de cada especie química
a las condiciones, bueno, que esta entropía absoluta está en función de la temperatura, pero a una atmósfera de presión, ¿sí?, determinada específicamente, en este caso a 25 grados Celsius, que son las condiciones a las que se encuentran tanto los reactivos como los productos, podemos sacar estos valores de la tabla A26. De manera que la entropía generada la podemos determinar relacionando la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, más el cociente entre el calor que sale sobre la temperatura de los alrededores. Como la temperatura de los alrededores también es 25 Celsius, lo expresamos en escala absoluta para que haya homogeneidad dimensional y determinamos que la entropía generada es de 17.791. Para expresar la generación de entropía en tasa, debemos multiplicar la generación de entropía por el flujo de moles del combustible. Y por tanto, determinamos entonces que la tasa de generación de entropía exhibe un valor de 39.02 kJ por minuto por Kelvin. Y finalmente, la tasa de destrucción de energía sería el producto entre la temperatura de los alrededores por la tasa de generación de entropía. De manera que la tasa de destrucción de energía viene dada por, en este caso, un valor de 193.8 kilovatios.